Hay cosas en la vida que solo unos pocos entienden verdaderamente, verdades que están ocultas a las masas pero reveladas a aquellos que han sido elegidos. A lo largo de la historia, Dios ha marcado a su pueblo no con señales visibles sino con sellos espirituales que lo distinguen del resto del mundo. Estas marcas son invisibles para el ojo humano, pero innegables para quienes las portan. ¿Podrías creer que ser elegido significa vivir una vida tranquila, llena de riqueza, comodidad y lujo? Pero la realidad es mucho más profunda. Los verdaderos elegidos no miden su valor por riquezas o dinero, ni buscan los placeres fugaces de este mundo. En cambio, llevan dentro de sí algo mucho más grande, una identidad que los distingue, un propósito que arde profundamente dentro de sus almas. Y esto es lo que podría sorprenderte, no todos los que dicen seguir a Dios están verdaderamente marcados por Él. Hay una clara distinción entre aquellos que simplemente pronuncian su nombre y aquellos que son sellados por su espíritu. La pregunta es, ¿lleva usted estas marcas? Muchos viven sus vidas creyendo que están en el camino correcto, convencidos de que solo su fe es suficiente. Pero la fe sin evidencia, sin transformación, es vacía. La Biblia revela que los verdaderos hijos de Dios llevan 7 marcas innegables, señales que no se pueden falsificar, comprar ni imitar. Estas marcas separan a los elegidos de los engañados, a los genuinos de los falsos. Necesitas saber cuáles son estas marcas. Necesitas examinarte a ti mismo a la luz de la verdad de Dios. Porque, al final del día, solo hay 2 tipos de personas, los que llevan sus marcas y los que no. Lo que estás a punto de escuchar no es de conocimiento común. No es algo que escucharás de cualquiera. Estas verdades se revelan solo a aquellos que están dispuestos a buscar, escuchar y rendirse al llamado de Dios. Si todavía estás aquí, significa que estás buscando algo más profundo, algo real. Y te prometo que, al final de este video, te verás a ti mismo como nunca antes lo habías hecho. Antes de comenzar, si quieres crecer en sabiduría espiritual y recibir más revelaciones como esta, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Este viaje apenas comienza y lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu forma de ver todo. Un corazón transformado. Ahora quiero preguntarte algo importante. Sé que tu tiempo es valioso, pero estás aquí porque estás comprometido con el amor de Dios. Por eso necesito que te tomes un momento y declares algo poderoso sobre tu vida. La palabra de Dios tiene el poder de transformar, y cuando declaras algo, te alineas con esa verdad. Entonces, ahora mismo, escribe en los comentarios, confío en que Dios me dará la victoria para superar cada obstáculo. Anímate y comenta. Personalmente escucharé cada respuesta. Un corazón transformado es la primera y más innegable marca del elegido. Sin él, nada más importa. Una persona puede tener conocimiento de las Escrituras, participar en actividades religiosas e incluso parecer justa ante los demás, pero si su corazón permanece sin cambios, no pertenece a Dios. La Biblia es clara, Dios no mira las apariencias externas, Él mira el corazón. En Ezequiel 36 horas y 26 minutos, Dios promete: Os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vosotros vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este no es un cambio superficial. No se trata de modificar comportamientos o adoptar un conjunto de rituales religiosos. Se trata de una transformación completa, desde adentro hacia afuera. Pensemos en Saulo, el perseguidor de los cristianos. Era celoso en sus actividades religiosas, pero su corazón estaba lejos de Dios. No fue hasta que encontró a Jesús en el camino a Damasco que su corazón fue verdaderamente transformado. Se convirtió en Pablo,
un hombre cuya vida entera fue redirigida por el poder del amor de Dios. Esto es lo que le sucede a los elegidos. No siguen siendo los mismos. La transformación del corazón es inconfundible, cambia la forma en que amas, cómo hablas, cómo piensas y cómo manejas las riquezas. Cambia tus prioridades. Antes, el dinero y el lujo podrían haber sido su principal objetivo. Pero ahora los ves como temporales, fugaces. Te das cuenta de que las verdaderas riquezas no se encuentran en las posesiones materiales, sino en los tesoros almacenados en el cielo. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas, a pesar de tener todo el dinero del mundo, todavía se sienten vacías? Persiguen la riqueza, pensando que les traerá seguridad, pero por dentro siguen inquietos. Esto se debe a que las riquezas sin Dios dejan un vacío que no se puede llenar. Pero cuando tu corazón le pertenece a Él, aunque tengas poco, eres rico sin medida. Cuando Dios cambia el corazón de una persona, sus deseos también cambian. Ya no buscan glorificarse a sí mismos sino glorificar a Dios. Ya no los consume la codicia, sino un profundo sentido de propósito. No miden su valor por lo que tienen, sino por a quien pertenecen. Los elegidos lo entienden. Saben que su identidad no se encuentra en su estatus, dinero o logros, sino en el hecho de que son hijos del Altísimo. Han sido comprados por un precio, la sangre de Jesús. Y por eso no viven para sí mismos, sino para aquel que los redimió. Pero aquí hay algo crucial, no todos los que dicen seguir a Dios han experimentado verdaderamente esta transformación. Hay muchos que dicen creer, pero cuyos corazones permanecen inmutables. Todavía persiguen las mismas cosas que el mundo. Todavía priorizan la riqueza sobre la fe, la comodidad sobre el sacrificio. Los elegidos son diferentes. Ven más allá del engaño de los placeres temporales y persiguen lo que es eterno. Entonces la pregunta es, ¿ha sido transformado tu corazón? ¿Realmente te has rendido a Dios de una manera que cambia todo en ti? ¿O todavía te aferras a viejos patrones, viejos deseos y las promesas vacías del mundo? La primera marca del elegido es un corazón que ya no se pertenece a sí mismo. Es un corazón que ha sido quebrantado, remodelado y renovado por el amor de Dios. Y cuando eso sucede, nada sigue igual. Ahora, tómate un momento y reflexiona. ¿Te resuena esta primera marca? ¿Has experimentado esta transformación en tu propia vida? Porque lo que viene a continuación revelará aún más acerca de lo que realmente significa ser apartado por Dios. Y pasar por el fuego. Muchos creen que seguir a Dios debería traer bendiciones, riqueza y consuelo inmediatos. Pero la Biblia pinta un cuadro diferente, uno en el que aquellos verdaderamente elegidos por Dios atraviesan sufrimiento, oposición y pruebas que ponen a prueba su fe hasta lo más profundo. El mismo Jesús dijo a sus discípulos, en este mundo tendréis problemas. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33, note que no dijo usted tienes problemas, pero tu voluntad. Los elegidos no están exentos de dificultades, se fortalecen a través de él. Mire la vida de Job. Era un hombre de inmensa riqueza, respetado y próspero, pero en un solo momento lo perdió todo, sus riquezas, su familia, su salud. Pero lo que distinguió a Job no fue lo que tenía, sino cómo respondió. Cuando le quitaron todo, se negó a maldecir a Dios. Se negó a abandonar su fe. Y al final, gracias a su perseverancia, Dios lo restauró y lo bendijo aún más que antes. Lo mismo es válido para nosotros hoy. Las pruebas se presentan de muchas formas. Algunos pierden estabilidad financiera, otros enfrentan rechazo, traición o incluso persecución por su fe. Pero los elegidos no se dan por vencidos.
Entienden que su sufrimiento no carece de sentido. Cada dificultad que soportan tiene un propósito. Dios lo usa para refinarlos, para separar lo genuino de lo falso, para fortalecer su fe para que se vuelvan inquebrantables. Algunas personas siguen a Dios solo cuando las cosas van bien. Son fieles cuando su cuenta bancaria está llena, cuando su salud es fuerte, cuando la vida es cómoda. Pero en el momento en que llega la dificultad, se alejan, cuestionan a Dios, se quejan y se desaniman. Esta es la diferencia entre los que son verdaderamente elegidos y los que no. Los elegidos permanecen fieles, no porque sus circunstancias sean fáciles, sino porque su fe es real. La Biblia dice: Bienaventurado el que persevera en la prueba porque, habiendo superado la prueba, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Santiago 1:12. Esta es la recompensa de la perseverancia, aquellos que perseveran, que no flaquean, que se aferran a su fe incluso cuando todo a su alrededor se está desmoronando. Estos son los que demuestran que son verdaderamente elegidos. Piensa en Daniel. Lo sacaron de su hogar y lo obligaron a vivir en una tierra extranjera, rodeado de una cultura que adoraba a dioses falsos. Sin embargo, nunca hizo concesiones. Incluso cuando se enfrentó al foso de los leones, se mantuvo firme. Y debido a su fe inquebrantable, Dios no solo lo libró sino que lo elevó ante los ojos de los reyes. El mismo Dios que rescató a Daniel, el mismo Dios que restauró a Job, es el Dios que hoy camina con sus elegidos. Y aquí hay algo poderoso: las pruebas son a menudo la señal de que eres verdaderamente elegido. El enemigo no ataca a quienes no representan una amenaza. Si te encuentras enfrentando oposición, dificultades y desafíos que parecen implacables, puede que no sea porque Dios te haya olvidado, sino porque Él te ha apartado. El mundo enseña que la riqueza, el lujo y el éxito son los objetivos finales. Pero los elegidos entienden que las verdaderas riquezas no se miden en dinero, sino en la fe afinada por el fuego. No persiguen una prosperidad temporal, buscan la gloria eterna. Ahora, si este mensaje resuena en usted, si ha soportado pruebas y aún así se ha mantenido fiel, si comprende el costo de ser elegido, entonces que esta sea su declaración. Tómate un momento y pulsa el botón me gusta. Cuando lo haces, no solo estás apoyando este mensaje, sino que estás declarando que te mantendrás firme sin importar la tormenta. Y recuerda esto: las pruebas no son el final de tu historia. Para los elegidos, cada dificultad conduce a algo mayor. Pero hay algo aún más profundo en aquellos a quienes Dios ha marcado, algo que afecta todos los aspectos de sus vidas, moldeando no solo su destino sino también la forma en que viven cada día. Sigan observando, porque lo que viene a continuación revela un deseo que solo los verdaderamente elegidos poseen, un deseo de santidad. Hay algo innegable en quienes son verdaderamente elegidos por Dios. No es solo su fe, su perseverancia o su conocimiento de las Escrituras. Es algo más profundo, un deseo inquebrantable de santidad. No solo quieren ser mejores personas, quieren ser apartados. Anhelan ser puros, diferentes, vivir de una manera que agrade a Dios, sin importar lo que esté haciendo el mundo que los rodea. La Biblia lo deja claro. Pero así como aquel que os llamó es santo, sed también santos en todo lo que hagáis, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1, 15-16. Esto no es una sugerencia, es un comando. La santidad no es opcional para los elegidos, es una marca que define quiénes son. Mucha gente cree que mientras crean en Dios, pueden vivir como quieran. Pero los elegidos entienden que la fe sin obediencia es vacía. No buscan la santidad porque temen el castigo, lo persiguen porque aman a Dios.
Sus corazones se transforman, y esa transformación lo cambia todo, su manera de pensar, de hablar, de emplear su tiempo y, sí, incluso de manejar la riqueza, el dinero y el éxito. La santidad no se trata de vivir aislados. No se trata de rechazar todo en el mundo ni de evitar el éxito. Algunos de los siervos más fieles de Dios, José, Daniel, Abraham, eran personas de gran influencia y riqueza. Pero lo que los distinguió no fueron sus riquezas, sino su compromiso con la pureza en medio de un mundo corrupto. Mira a José. Fue arrojado a un pozo, vendido como esclavo y más tarde se convirtió en un gobernante poderoso en Egipto. Tenía acceso a todo, dinero, poder, lujo. Pero ante la tentación, cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, él no dudó. Huyó. ¿Por qué? Porque entendió que ninguna cantidad de poder o placer valía la pena comprometer su santidad ante Dios. Esto es lo que hacen los elegidos. Guardan sus corazones. No juegan con el pecado. No intentan ver qué tan cerca pueden llegar al borde sin caerse. Caminan en pureza, no porque tengan que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. Pero aquí está el desafío, la santidad es costosa. A menudo significa estar solo. Significa tomar decisiones que otros no entienden. Significa decir no a cosas que el mundo celebra. El mundo nos dice que persigamos el placer, que persigamos más riqueza, más éxito, más indulgencia. Pero los elegidos no se dejan llevar por sus deseos, son guiados por el Espíritu de Dios. Y aquí hay algo poderoso, la santidad no se trata solo de lo que se evita, se trata de lo que persigues. No se trata solo de mantenerse alejado del pecado, se trata de perseguir la justicia. Los elegidos no rechazan simplemente lo que está mal, se aferran a lo que es correcto. ¿Alguna vez has sentido que no encajas? ¿Te gustan las cosas que una vez te satisfacían ya no haces? Esta es la marca de alguien siendo transformado por Dios. Él te está diferenciando. Él te está haciendo diferente. Pero la santidad no se trata solo de evitar el pecado, se trata de reflejar el carácter de Dios. Se trata de caminar en amor, en paciencia, en humildad. Se trata de tratar la riqueza y el éxito no como dioses, sino como herramientas para servirle. Los elegidos entienden que las verdaderas riquezas no provienen de lo que poseen, sino de quienes son en Cristo. No miden su vida por sus posesiones, sino por su obediencia. Y es por eso que el mundo no los entiende. Para el mundo, la santidad parece una restricción. Pero para los elegidos, es libertad, la libertad de vivir sin las cadenas del pecado, sin el peso del compromiso, sin la culpa de una devoción a medias. Pero hay otra marca de los elegidos, algo que se hace evidente en cada aspecto de sus vidas. No se trata solo de cómo viven, así es como se conectan con Dios. Porque aquellos que son verdaderamente elegidos no solo creen en la oración, sino que dependen de ella. Y lo que viene a continuación revelará por qué. Una vida de oración poderosa. Hay algo innegable en quienes son verdaderamente elegidos por Dios. No son solo personas de fe, son personas de oración. Pero no cualquier oración, una oración que mueve montañas, cambia atmósferas y trae la voluntad del cielo a la tierra. Los elegidos no ven la oración como un deber religioso o un último recurso en tiempos de crisis. Lo ven como su salvavidas, su conexión con la presencia misma de Dios. La Biblia nos manda a orar sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Pero qué significa eso realmente? ¿Significa pasar horas en una iglesia repitiendo las mismas palabras? No. Significa vivir en constante comunicación con Dios. Significa que la oración no es solo algo que haces, es lo que eres.
Mire las vidas de los hombres y mujeres más grandes de las Escrituras. No eran simplemente personas de conocimiento o sabiduría, eran gente de oración. Daniel oraba 3 veces al día, incluso cuando eso significaba enfrentar la muerte en el foso de los leones. Elías oró, y cayó fuego del cielo. Hana oró, y su vientre estéril fue abierto. Jesús mismo, Dios encarnado, se retiraba constantemente a orar. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba oración, ¿cuánto más nosotros? Pero aquí hay algo importante, los elegidos no oran solo para obtener cosas de Dios. No tratan la oración como una transacción, pidiendo solo riquezas, éxito o lujo. Oran porque anhelan estar en la presencia de Dios. Oran porque saben que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la intimidad con Él. Hay muchos que ven la oración como una forma de conseguir más dinero, más influencia, más éxito. Pero los elegidos ven la oración como una forma de dar más de ellos mismos, más de sus corazones, más de su devoción. No están enfocados en lo que Dios puede hacer por ellos, están enfocados en cómo pueden alinearse con su voluntad, y debido a esto, sus oraciones tienen poder. No son palabras débiles y vacías. Son declaraciones de fe que sacuden el reino de las tinieblas. Oran con autoridad, sabiendo que cuando hablan, el cielo escucha. Pero hay algo que pocas personas comprenden, las mayores oraciones a menudo nacen de las luchas más profundas. Los elegidos aprenden a orar no en momentos de consuelo, sino en momentos de desesperación, cuando todo se está desmoronando, cuando no tienen dinero, seguridad ni salida. Aquí es cuando ellos presionan más hacia Dios. Mire a Job, después de perderlo todo, su riqueza, su familia, su salud, no se alejó de Dios. Cayó al suelo en adoración. Gritó, pero no maldijo. Cuestionó, pero no abandonó su fe. Y al final, debido a que permaneció fiel en oración, Dios le restauró todo, y aún más. Esta es la diferencia entre los elegidos y todos los demás. Los elegidos no rezan solo cuando las cosas van bien, rezan cuando las cosas se están desmoronando. Oran cuando no entienden. Rezan cuando el mundo les dice que se rindan. Y por eso su fe es inquebrantable. Pero aquí está la pregunta, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Es fuerte, consistente y lleno de fe? ¿O es algo a lo que recurres solo cuando necesitas algo? ¿Oras con valentía, sabiendo que Dios te escucha? ¿O dudas, sin estar seguro de si tus palabras realmente marcan la diferencia? Los elegidos conocen la verdad, la oración no se trata solo de cambiar situaciones, se trata de cambiar a ellos. Moldea sus corazones, alinea sus deseos con los de Dios y fortalece su fe. Y es por eso que nunca dejan de orar. Pero aún hay más que distingue a los elegidos. No se trata solo de su fe, su santidad o sus oraciones. Hay algo aún mayor, algo que prueba, sin lugar a dudas, quien pertenece verdaderamente a Dios. Y lo que viene a continuación revelará la evidencia inequívoca de quienes son realmente los elegidos. El fruto del Espíritu. Hay algo que no se puede fingir, algo que separa a los verdaderamente elegidos de aquellos que solo afirmar seguir a Dios. No se trata de cuántas escrituras conocen, con qué frecuencia van a la iglesia o cuántas palabras religiosas hablan. Es algo más profundo, algo que fluye naturalmente de sus vidas. Es el fruto del Espíritu. Jesús lo dejó claro, por sus frutos los reconoceréis. Mateo 7:16. Los elegidos no se identifican por sus palabras sino por la evidencia de su transformación. Y esta evidencia no es riqueza material, estatus o lujo. Es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad,
mansedumbre y dominio propio, Gálatas 5, 22-23. Piénsalo, puedes distinguir un árbol por su fruto. Un manzano no necesita anunciar que es un manzano. Simplemente ves las manzanas creciendo en él. De la misma manera, quienes son verdaderamente elegidos por Dios no necesitan demostrarlo con argumentos ni títulos. Sus vidas hablan más que sus palabras. El problema hoy es que mucha gente cree que ser elegido significa tener éxito externo. Piensan que significa tener riquezas, influencia y comodidad. Pero la Biblia no dice, por su riqueza los reconoceréis. No dice, por su estatus social los reconocerás. Dice, por sus frutos. Mire la vida de Jesús. No vino a la tierra como un rey rico. No buscaba poder ni lujo. Caminó en humildad, en amor, en sacrificio. No tenía hogar, ni riquezas, ni trono terrenal. Y, sin embargo, tenía más poder que cualquier gobernante, más autoridad que cualquier rey. ¿Por qué? Porque él llevó el fruto del Espíritu en su forma más pura. Los elegidos son los mismos. No buscan la validación del mundo. No miden su éxito por el dinero, la fama o las posesiones. En cambio, lo miden por cuánto reflejan a Cristo. Pero dar frutos no siempre es fácil. Requiere rendición. Requiere morir a uno mismo. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Juan 12:24. Los elegidos lo entienden. Saben que para vivir verdaderamente, primero deben morir, a sus deseos egoístas, a su orgullo, a las cosas que alguna vez los controlaron. Y cuando lo hacen, sucede algo sorprendente. Comienzan a amar de maneras que nunca creyeron posibles. Encuentran alegría incluso en el sufrimiento. Caminan en paz incluso cuando todo a su alrededor es un caos. Se vuelven pacientes, amables y fieles. Ellos no solo creen en Dios. Se convierten en prueba viviente de su presencia. ¿Alguna vez has conocido a alguien que irradia la presencia de Dios? ¿Alguien que con solo estar cerca de Él te hace sentir más cerca de Él? Ese es el fruto del Espíritu. No se puede fingir. No se puede fabricar. Es la marca de alguien que verdaderamente ha sido transformado. Pero aquí está el desafío. Muchos afirman seguir a Dios, pero sus vidas cuentan una historia diferente. Hablan de amor pero se aferran a la amargura. Predican sobre la paz pero están llenos de miedo. Afirman tener fe pero viven consumidos por la codicia. Los elegidos son diferentes. Su transformación es real. Y la prueba está en sus frutos. Entonces aquí está la pregunta. ¿Qué dice tu vida sobre ti? Cuando la gente te mira, ¿ven la evidencia de la presencia de Dios? ¿Ven amor, alegría, paz? ¿O ven algo más? Esta es una de las marcas más claras del elegido. No se encuentra en palabras, sino en acciones. Y cuando el fruto del Espíritu está presente, no se puede negar a quien perteneces realmente. Y ahora quiero pedirles que hagan algo poderoso. Si este mensaje le ha llamado la atención, si conoce a alguien que necesita escuchar esto. ¿Verdad? Tómate un momento y comparte este video, nunca se sabe cuánto puede cambiar una vida un mensaje. Pero todavía queda una marca final de los elegidos, una que sella todo lo que hemos hablado. Es la prueba definitiva, la señal innegable que separa al pueblo de Dios del resto del mundo. Y si tienes esto, puedes estar seguro de que le perteneces a Él. Prepárese, porque lo que viene a continuación revelará la verdad más poderosa hasta el momento, el sello de Dios. El sello de Dios.
Hay una marca final que distingue a los elegidos del resto del mundo. No es algo que puedas comprar, falsificar o lograr mediante el esfuerzo humano. Es algo que solo Dios mismo puede imponer a su pueblo. Es el sello de Dios. La Biblia lo deja claro. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Este sello no es una marca visible, pero sí innegable. Es la evidencia de que una persona pertenece a Dios, que ha sido apartada para algo más grande, que porta una identidad eterna que no se puede borrar. A lo largo de las Escrituras, Dios siempre ha marcado a su pueblo. En el Antiguo Testamento, Él separó a Israel, dándole leyes y mandamientos que los diferenciaban de las naciones circundantes. En el Nuevo Testamento, marcó a sus seguidores con el Espíritu Santo, un sello que los identificaba como suyos. Y en los últimos días, el libro del Apocalipsis habla de un sellamiento final, donde el pueblo de Dios será inequívocamente separado del resto del mundo. Este sello es no para todos. No se da a aquellos que simplemente afirmar creer. Se da a aquellos que viven en obediencia, que caminan en fe, que se entregan plenamente a la voluntad de Dios. Mucha gente quiere los beneficios de ser elegido, pero pocos están dispuestos a pagar el precio del verdadero discipulado. Mira a Noé. Vivió en una época de gran maldad, una época en la que el mundo entero se había alejado de Dios. Sin embargo, debido a que fue fiel, porque caminó en obediencia, Dios lo selló dentro del arca, protegiéndolo del juicio que vino sobre la tierra. Lo mismo ocurre hoy. El mundo se está alejando cada vez más de Dios. La gente persigue riquezas, éxito y lujo, creyendo que estas cosas les brindarán seguridad. Pero al final, solo aquellos que son sellados por Dios se mantendrán en pie. Solo aquellos que verdaderamente le pertenecen perdurarán. Este sello es no sobre religión. No se trata de seguir reglas o tradiciones. Se trata de relación. Se trata de conocer a Dios personalmente, caminar con Él diariamente, ser lleno de su espíritu y vivir según su voluntad. La confianza de los elegidos. Los elegidos lo entienden. No confían en el dinero, en las posesiones ni en los logros humanos. Ellos confían en Dios solo. Saben que su verdadera riqueza no está en lo que poseen, pero en quien los posee. Pero hay algo que debes entender: ser sellado por Dios no significa que no enfrentarás pruebas. Esto no significa que no le harán la prueba. De hecho, el enemigo luchará aún más duro contra quienes lleven esta marca. Pero ningún ataque, ningún desafío, ninguna tormenta puede eliminar lo que Dios ha puesto sobre ti. Por eso el elegido camina con confianza. No viven con miedo, porque saber que pertenecen a Dios. No hacen concesiones, porque sepan que han sido apartados. No buscan la aprobación del mundo, porque ya cuentan con la aprobación del único que realmente importa. La pregunta que importa. Y ahora la pregunta es esta: ¿tienes este sello? ¿Realmente has entregado tu vida a Dios de una manera que te marca para siempre? ¿O has estado viviendo con un pie en el mundo y un pie en la fe? Se acerca el momento en que la diferencia entre los elegidos y el resto del mundo será inequívoco. Y cuando llegue ese día, habrá sin término medio. O serás sellado por Dios, o marcado por el mundo. Así que aprovecha este momento para reflexionar. Esto es no sobre el miedo. Se trata de verdad. Se trata de saber dónde estás parado. Se trata de tomar una decisión que definirá tu eternidad. La decisión final. Y ahora, todo lo que hemos hablado conduce a una conclusión final, una que te desafiará, te inspirará y te llamará a algo más grande.
Porque conocimiento estas notas no son suficientes. Debes decidir qué harás con este conocimiento. Y lo que viene después, es una decisión que solo tú puedes hacer. Ahora que has visto las 7 marcas de los elegidos, la pregunta ya no es si existen. Pero si los tienes. Existen en ti. ¿Has sido verdaderamente apartado? ¿Llevas estas señales innegables de pertenecer a Dios? No se trata simplemente de creer en Dios, hasta los demonios creen y tiemblan, Santiago 2:19. Se trata de rendición, de transformación, de vivir una vida que refleje inequívocamente su presencia. Los elegidos no se definen por palabras sino por acciones. No se limitan a hablar de fe, sino que caminan en ella. No se limitan a reconocer la verdad, son moldeados por ella. Mira hacia atrás a las 7 marcas, un corazón transformado, un amor inquebrantable por la verdad, perseverancia a través de las pruebas, un deseo de santidad, una vida de oración poderosa, el fruto del Espíritu y, en última instancia, el sello de Dios. Estas no son características que se puedan fingir, son el resultado de una vida completamente entregada a Dios. Así que, pregúntate, ¿estas marcas me definen? Si no es así, entonces ahora es el momento de cambiar. Ahora es el momento de dejar de vivir en un compromiso a medias, de dejar de aferrarte a cosas que te alejan de Dios. Porque la verdad es esta, llegará un momento en que será demasiado tarde para decidir. La Biblia nos advierte que llegará el día en que el trigo será separado de la cizaña, en que los fieles serán apartados de los infieles, y en ese momento solo los que verdaderamente pertenecen a Dios permanecerán en pie. Pero aquí está la buena noticia, Dios te está llamando hoy. Te está dando la oportunidad de entrar en tu verdadera identidad, de caminar en la plenitud de su llamado, de convertirte en todo lo que Él te creó para ser. Así que ahora te pregunto, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Lo ignorarás y seguirás viviendo como lo has hecho, o permitirás que te transforme? Este es tu momento. Esta es tu oportunidad de alinearte con la voluntad de Dios como nunca antes. Y si este mensaje te ha hablado, si sientes que Dios mueve algo en tu corazón, entonces actúa ahora mismo. Suscríbete a este canal para que puedas seguir recibiendo revelaciones poderosas que fortalecerán tu fe. Dale me gusta a este video si estás listo para caminar como uno de los elegidos y, lo más importante, comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Porque la verdad que acabas de recibir no está destinada a quedarse contigo, sino a llegar a otros. Y antes de irte, mira el siguiente video que aparece en tu pantalla, te llevará aún más profundamente a este viaje de comprensión de lo que realmente significa ser apartado por Dios. Este es tu llamado. Este es tu momento, entra en él. Como Jesús te habla en el sufrimiento y te fortalece. ¿Por qué Jesús permite el sufrimiento en tu vida? ¿Por qué, a veces, cuando más lo necesitas, parece que Él guarda silencio? ¿Acaso te ha abandonado o hay algo más profundo detrás de cada lágrima, cada prueba y cada momento de dolor? ¿Y si te dijera que Jesús te habla en medio de tu sufrimiento? ¿Que Él no te ha dejado solo y que, aunque no lo veas, su mano sigue sosteniéndote? ¿Lo creerías? Tal vez has pasado noches enteras preguntándote por qué la vida es tan dura contigo. ¿Por qué las puertas se cierran? ¿Por qué las oraciones parecen no ser respondidas? Pero hoy quiero revelarte algo que muy pocos han entendido: el sufrimiento no es el final, sino el inicio de una transformación profunda en Jesús. La Biblia está llena de historias donde Jesús se manifestó en medio del dolor, en momentos de angustia, en lágrimas, en enfermedad, en traición, en pérdidas. Y en cada una de esas situaciones, Él no solo estuvo presente, sino que usó el sufrimiento para fortalecer, levantar y transformar vidas.
¿Será posible que lo que hoy estás viviendo tenga un propósito mayor? Jesús mismo caminó el sendero del dolor. Él fue traicionado, rechazado, humillado, golpeado y crucificado. Sintió la angustia en Getsemaní, lloró por la muerte de su amigo Lázaro, vio la incredulidad de su pueblo, sufrió el abandono de sus discípulos y cargó con el pecado de toda la humanidad. Nadie ha experimentado el sufrimiento como él lo hizo. Pero aquí está el misterio, su sufrimiento no fue en vano, sino que se convirtió en la mayor victoria de la historia. Así que te pregunto, ¿qué pasaría si Jesús está haciendo lo mismo en tu vida en este momento? Tal vez hoy no entiendes por qué atraviesas esta prueba, pero si permaneces hasta el final de este mensaje, descubrirás cómo Jesús usa el sufrimiento para fortalecerte, para hablarte, para acercarte más a Él y para darte una vida llena de propósito. Hoy desvelaremos juntos el secreto que Jesús nos dejó en su palabra sobre el dolor. Y te aseguro que, cuando lo entiendas, nunca más volverás a ver tu sufrimiento de la misma manera. Pero antes de comenzar, quiero que hagamos algo juntos. Escribe en los comentarios, Jesús me fortalece en mi sufrimiento. Esta simple acción no solo será un acto de fe, sino que también ayudará a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan escuchar esto hoy. Además, si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video. Cada vez que lo haces, estás empujando este mensaje para que más personas reciban la palabra de Jesús. Felicidades por estar aquí. No es casualidad. Jesús quiere hablarte hoy. Y recuerda, hay una enseñanza en este video que puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Quédate hasta el final, porque en los próximos minutos descubriremos cómo Jesús te habla en el sufrimiento y cómo su amor te fortalece en medio de cualquier tormenta. Comencemos. Deja en los comentarios, Jesús es mi fortaleza en el sufrimiento. Con este acto de fe, estás declarando que Él está obrando en medio de tu prueba. Ahora, sigamos con el próximo bloque. Jesús y la tempestad. ¿Cómo el Señor calma nuestras tormentas? El sufrimiento, a menudo, se siente como una tormenta. Llega de repente, nos sacude con fuerza, nos llena de miedo y nos hace sentir que todo está fuera de control. Pero hay una historia en la Biblia que revela cómo Jesús actúa en medio de las tempestades de nuestra vida. En Marcos 4, 35-41, Jesús y sus discípulos estaban cruzando el mar de Galilea cuando se levantó una gran tormenta. El viento era tan fuerte y las olas tan altas que el agua comenzó a llenar la barca. Los discípulos estaban aterrados, sintieron que iban a morir. Pero, en medio de todo ese caos, Jesús dormía en la popa del barco. ¿Dónde está Jesús en tu tormenta? Imagina la escena, los discípulos luchando contra el viento y el agua, haciendo todo lo posible para mantener la barca a flote, y Jesús durmiendo. Tal vez así te sientes ahora. Estás en medio de una crisis, un sufrimiento profundo, una tormenta que no puedes controlar, y parece que Jesús está en silencio. Parece que Él no se preocupa, parece que no está actuando. Los discípulos, desesperados, lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Marcos 4:38. Tal vez hoy esa es tu oración. Señor, ¿no ves lo que me está pasando? Señor, ¿por qué no actúas? Señor, ¿por qué permites esta tormenta en mi vida? Pero aquí viene el momento clave, Jesús se levanta y calma la tormenta. Jesús abrió los ojos, se puso en pie, miró la furia del viento y las olas, y dijo: Calla, enmudece. Marcos 4:39. Y, en un instante, todo quedó en calma. Los discípulos quedaron asombrados y dijeron: ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?
Marcos 4:41. Lo que Jesús quiere enseñarte en tu tormenta. Jesús estaba en la misma barca que los discípulos. Nunca los había dejado. Pero ellos estaban tan enfocados en la tormenta que olvidaron quién estaba con ellos. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Nos enfocamos tanto en el problema, en el sufrimiento, en la angustia, que olvidamos que Jesús sigue en nuestra barca. Pero aquí está la gran revelación. Tecla 1. Si Jesús está contigo, la tormenta no puede hundirte. No importa cuán fuerte sea el viento. No importa cuánto tiempo dure la prueba. Si Cristo está en tu vida, la tormenta no te destruirá. Tecla 2. Jesús tiene autoridad sobre toda tormenta. En un solo instante, Él puede calmar el mar. El sufrimiento que hoy enfrentas no durará para siempre. Dios tiene el poder de cambiar tu situación en el momento preciso. Tecla 3. Jesús quiere enseñarte a confiar. Después de calmar la tormenta, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40. Esta prueba en tu vida tiene un propósito: fortalecer tu fe. Dios está enseñándote a confiar en Él, incluso cuando no ves la salida. ¿Qué hacer cuando la tormenta parece no terminar? Quizás te preguntas: si Jesús tiene el poder de calmar mi tormenta, ¿por qué no lo ha hecho todavía? La respuesta es esta. A veces, Jesús permite la tormenta para enseñarte algo antes de calmarla. Quizás quiere que aprendas a depender más de Él. Quizás está fortaleciendo tu fe para algo más grande. Quizás te está preparando para ayudar a otros en el futuro. Pero hay algo seguro: Él no te ha abandonado. Su presencia en la barca es la garantía de que todo estará bien. Hoy Jesús te dice: cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, hijo, hija, no tengas miedo. Estoy en tu barca. Estoy contigo en esta tormenta. Y, en el momento perfecto, todo quedará en calma. Declara tu confianza en Jesús. Si crees que Él está contigo en medio de esta tormenta, escribe en los comentarios: Jesús es mi paz en la tormenta. Con este acto de fe, estarás declarando que tu confianza está en Él y no en las circunstancias. El sufrimiento en la cruz, ¿cómo el sacrificio de Jesús transforma nuestro dolor en victoria? El sufrimiento más grande que ha existido en la historia de la humanidad no fue el de un hombre común. Fue el sufrimiento del Hijo de Dios en la cruz. Imagina la escena. Jesús, el Cordero sin mancha, el único justo, el que nunca pecó, fue arrestado, golpeado, humillado y sentenciado a morir de la manera más cruel posible. Una muerte reservada para criminales, para los peores de la sociedad. Una cruz que no era suya, sino nuestra. Pero aquí está el misterio. Su dolor no fue una derrota, sino la mayor victoria jamás alcanzada. Hoy quiero que entiendas esto. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. El sufrimiento que estás enfrentando no es el final. Con este acto de fe, estarás declarando que, aunque estés en un momento difícil, confías en que Dios te sostendrá. Ahora sigamos con el próximo bloque. Las lágrimas de Jesús por Lázaro, cómo el Señor se conmueve por nuestro sufrimiento y nos da esperanza. Cuando atravesamos el dolor, muchas veces nos preguntamos: ¿Jesús realmente se preocupa por lo que estoy sintiendo? El enemigo susurra: Dios no te ve, no le importas. Si realmente te amara, no estarías sufriendo. Pero la Biblia nos revela algo increíble: Jesús no es indiferente a nuestro sufrimiento. Él siente cada lágrima, cada angustia, cada pérdida. Y una de las mayores pruebas de esto está en la historia de Lázaro. Jesús recibe la noticia: Lázaro está enfermo. Lázaro, hermano de Marta y María,
estaba muy enfermo. Sus hermanas enviaron un mensaje urgente a Jesús. Señor, el que amas está enfermo. Juan 11:3. Pero Jesús no corrió inmediatamente a sanar a Lázaro. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué? Porque Dios nunca llega tarde, pero tampoco se apresura. Él actúa en el momento exacto. Cuando Jesús finalmente llegó a Betania, Lázaro ya había muerto. Habían pasado 4 días. Marta salió a recibirlo y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si Jesús hubiera tardado demasiado en responder, como si tu milagro nunca llegara, como si el sufrimiento hubiera ganado. Pero aquí es donde la historia cambia. Jesús miró a Marta y le dijo: Tu hermano resucitará. Juan 11:23. Marta pensó que Jesús hablaba de la resurrección futura, pero él le reveló una verdad poderosa. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. El llanto de Jesús. María también salió a encontrar a Jesús y, al verlo, se echó a sus pies llorando. Al ver su dolor, Jesús se conmovió profundamente. Y entonces sucede algo asombroso. Jesús lloró. Juan 11:35. Este es el versículo más corto de la Biblia, pero también uno de los más poderosos. Jesús lloró. El Rey de Reyes, el Hijo de Dios, el Creador del universo, lloró con sus amigos. No lloró porque no tuviera esperanza, él sabía que iba a resucitar a Lázaro. Pero aún así, sintió el dolor de Marta y María. Jesús llora contigo cuando sufres, cuando sientes que todo está perdido, cuando el dolor es insoportable. Él no se mantiene distante, él se conmueve. Él siente tu sufrimiento. Lázaro, ven fuera. Después de llorar con ellos, Jesús fue a la tumba y ordenó que quitaran la piedra. Marta le advirtió: Señor, ya huele mal. Juan 11:39. Pero Jesús le respondió: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Entonces, levantó la voz y gritó: Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Y Lázaro salió vivo. El muerto resucitó. Lo que parecía una tragedia sin solución se convirtió en un testimonio de gloria. Jesús no solo llora contigo, también te da esperanza. Él sintió el dolor de Marta y María, él sintió su tristeza. Pero no se quedó en el llanto, él trajo vida. Así también, Jesús sabe lo que estás pasando. Él entiende tu dolor, pero no permitirá que tu historia termine en sufrimiento. Después de la prueba vendrá la gloria. Después de la pérdida, vendrá la restauración. Después de la angustia, vendrá la resurrección. Tu sufrimiento no es el final. Jesús tiene la última palabra. Declara esta verdad en tu vida. Si crees que Jesús está contigo en medio de tu dolor y que Él traerá restauración, escribe en los comentarios: Jesús llora conmigo, pero también me da vida. Con este acto de fe, estarás declarando que tu sufrimiento no es el final, porque Jesús tiene poder para transformar todo. No fue ella quien buscó a Jesús. Jesús la vio primero. Esto es una gran verdad. Jesús ve tu dolor antes de que tú siquiera clames a Él. Él ve lo que has perdido, ve lo que el sufrimiento te ha arrebatado y no es indiferente. El versículo dice que se compadeció de ella. Jesús siente tu dolor. No es un Dios distante, sino un Salvador que se conmueve con tu sufrimiento. Por eso,
Antes de hacer algo, le dice a la mujer, no llores. Pero espera. Su hijo está muerto. ¿Cómo decirle a una madre que ha perdido a su hijo que no llore? Si cualquier otra persona le hubiera dicho eso, habría sido una falta de respeto. Pero cuando Jesús dice no llores, es porque está a punto de hacer algo extraordinario. Jesús toca el ataúd y detiene el funeral. La multitud seguía caminando hacia el cementerio, pero Jesús se acercó y tocó el ataúd. En ese momento, el cortejo fúnebre se detuvo. Y Jesús interrumpió el funeral. Esto es poderoso. Cuando el mundo dice es el final, cuando la gente dice no hay nada más que hacer, cuando todo parece perdido, Jesús aparece y dice, aún no he terminado. Jesús no permitió que el sufrimiento de esta mujer siguiera avanzando, y tampoco lo permitirá en tu vida. Lo que el sufrimiento te ha quitado, Jesús lo puede devolver. Joven, a ti te digo, levántate. Entonces, Jesús habló al muerto. Joven, a ti te digo, levántate. Lucas 7:14. Y el joven se incorporó y comenzó a hablar. Jesús lo tomó y se lo entregó a su madre. Lo que ella había perdido, Jesús lo restauró. Jesús interrumpe tu sufrimiento y restaura lo que perdiste. Jesús hizo esto sin que nadie se lo pidiera. La mujer no clamó por un milagro. No hubo una oración de fe. Ella ni siquiera esperaba que algo cambiara. Pero Jesús la vio, se conmovió y actuó. Así es Jesús. Él ve tu sufrimiento. Él ve lo que te ha sido arrebatado. Y Él tiene el poder para restaurarlo. Tal vez piensas que ese sueño, esa oportunidad, esa relación, esa alegría, nunca volverán. Pero Jesús te dice hoy: no llores. Yo puedo devolver lo que perdiste. Si Él pudo interrumpir un funeral y devolverle la vida a un hijo muerto, también puede interrumpir tu sufrimiento y restaurar lo que el dolor intentó quitarte. Jesús te dice hoy: levántate. Tal vez no has perdido un ser querido, pero has perdido la esperanza, la fe, la paz. Jesús está aquí hoy, en este momento, para decirte lo mismo que le dijo al joven en el ataúd. Con este acto de fe, estarás declarando que lo que parecía perdido, Jesús lo traerá de vuelta. Ahora, sigamos con el prox. Pero Jesús no se aleja de los que sufren. Jesús no se aparta de los heridos. Jesús se acerca, extiende su mano y te toca. Tal vez el milagro que más necesitas no es solo sanidad física, sino un toque de Jesús en tu corazón. Porque cuando Él te toca, te restaura completamente. Jesús te dice hoy: quiero, sé limpio. No importa qué dolor cargues. No importa cuánto tiempo has estado sufriendo. No importa si el mundo te ha rechazado. Jesús quiere sanarte. Él no te desprecia. Él no te ignora. Él te ama y está dispuesto a restaurarte hoy. Jesús te dice las mismas palabras que le dijo al leproso. Quiero, sé limpio. Déjale tocar tu vida. Declara esta verdad en tu corazón. Si crees que Jesús tiene el poder de tocarte y sanarte completamente, escribe en los comentarios. Notas: Jesús me toca y me sana. Con este acto de fe, estarás declarando que su poder está obrando en tu vida en este momento. La mujer encorvada y Jesús. Como su amor nos levanta cuando el sufrimiento nos doblega. Hay momentos en la vida donde el dolor nos doblega. Nos hace sentir pequeños. Nos hace caminar cabizbajos, sin fuerzas, sin esperanza. Quizás no es solo el sufrimiento físico, sino el peso de los problemas, la tristeza, la ansiedad, la culpa o el rechazo. Nos sentimos atrapados, sin poder levantar la cabeza, sin poder mirar al cielo.
En la Biblia hay una mujer que vivió exactamente esto. Estaba encorvada, con la espalda doblada, incapaz de enderezarse. Pero un día Jesús la vio, y todo cambió. Una mujer atrapada en el sufrimiento. Lucas 13, 11-13 nos dice que Jesús estaba enseñando en la sinagoga un día de reposo. Entre la multitud, había una mujer que llevaba 18 años encorvada, sin poder enderezarse. Imagínate su dolor. No podía caminar erguida. Siempre miraba al suelo. No podía levantar la cabeza para ver el rostro de su familia. No podía mirar el cielo. Pero su mayor problema no era físico. La Biblia dice que su condición era causada por un espíritu de enfermedad. Esto significa que no solo era un problema del cuerpo, sino también un problema espiritual. Satanás la había atado por 18 años. Tal vez tú no estás físicamente encorvado, pero el sufrimiento te ha encorvado por dentro. El peso de la tristeza no te deja ver más allá. Las heridas del pasado no te dejan avanzar. El enemigo ha puesto carga sobre ti, haciéndote creer que nunca te levantarás. Pero lo que pasó después en la historia nos muestra que Jesús tiene el poder de enderezar lo que está doblado en tu vida. Jesús la ve, la llama y la libera. La mujer no le pidió a Jesús que la sanara. Ella no clamó, no gritó, no se acercó a tocarlo. Pero Jesús la vio. Lucas 13:12 dice: Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. ¡Qué palabras más poderosas! Jesús la vio antes de que ella hablara. Jesús la llamó antes de que ella pidiera ayuda. Jesús declaró su libertad antes de que ella hiciera algo. Esto nos muestra cómo el amor de Jesús actúa antes de que siquiera clamemos. Él ve tu dolor. Él sabe cuántos años has estado cargando con esta carga. Él no espera que tú hagas algo primero. Él se adelanta, te llama y te declara libre. Jesús la toca y la levanta. Después de declarar su libertad, Jesús hizo algo más. Puso las manos sobre ella y, al instante, se enderezó y glorificaba a Dios. Lucas 13:13. Después de 18 años de sufrimiento, en un solo instante fue restaurada. Pasó de vivir mirando el suelo a levantar su rostro al cielo. Pasó de estar encorvada por el dolor a caminar libre, glorificando a Dios. Jesús tiene el poder de levantarte. Tal vez has vivido muchos años encorvado por el sufrimiento. Tal vez el enemigo te ha dicho que nunca te levantarás, que nunca serás libre. Tal vez has aprendido a convivir con el dolor, la tristeza y el peso de tu pasado. Pero Jesús te ve. Jesús te llama. Jesús te dice hoy: eres libre de tu carga. Y no solo te lo dice. Él extiende su mano, te toca y te levanta. Hoy Jesús te dice: enderézate, levanta tu cabeza, mira al cielo. No dejes que el enemigo te mantenga encorvado. Porque lo que el dolor dobló, Jesús lo puede enderezar. Declara esta verdad en tu vida. Si crees que Jesús está levantando tu vida y restaurándote, escribe en los comentarios. Notas: Jesús me toca y me levanta. Con este acto de fe, estarás declarando que su poder está obrando en ti. Ahora sigamos con el próximo bloque. Jesús y la mujer con flujo de sangre. Cómo la fe en Cristo nos fortalece en medio del dolor. Hay momentos en la vida donde el sufrimiento se prolonga tanto que parece que nunca terminará. Oramos, esperamos, creemos, pero las cosas no cambian. Nos sentimos agotados, sin fuerzas, sin esperanza. Así vivía una mujer que llevaba 12 años con una enfermedad que la debilitaba cada día. Pero un día decidió acercarse a Jesús, y todo cambió. ¿Qué tenía? Y en vez de mejorar,
iba peor. Lo intentó todo, buscó ayuda en todas partes, gastó todo su dinero. Nada funcionó. ¿Te ha pasado? ¿Has intentado todo para salir de un sufrimiento, pero en lugar de mejorar, empeora? ¿Cuántas veces se habrá sentido sin esperanza? Pero un día, oyó hablar de Jesús. Un acto de fe en medio de la multitud. Cuando esta mujer escuchó que Jesús estaba cerca, su fe se encendió. Ella no podía acercarse abiertamente, la ley se lo prohibía. Pero dentro de sí pensó: si tan solo toco su manto, seré sana. Marcos 5:28. Esa fue su fe. No necesitaba que Jesús hablara con ella. No necesitaba que él la mirara. No necesitaba que hiciera una oración especial. Solo necesitaba tocar su manto. Así que, con valentía, se abrió paso entre la multitud. Débil, cansada, avergonzada, pero determinada. Estiró su mano y tocó el borde del manto de Jesús. Y en un instante, todo cambió. El milagro en un solo toque. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana del azote. Marcos 5:29. 12 años de sufrimiento desaparecieron en un solo segundo. Jesús no la tocó. Ella tocó a Jesús. Jesús no la llamó mujer, sino hija. Después de 12 años de sentirse rechazada, Jesús la llamó parte de su familia. Y le dijo: tu fe te ha sanado. No fue el manto lo que la sanó. No fue un ritual. No fue la cercanía física a Jesús. Fue su fe. Su fe rompió las barreras de la ley. Su fe rompió el miedo. Su fe la llevó a recibir lo que nadie más pudo darle. Jesús sigue sanando a los que lo tocan con fe. Tal vez hoy sientes que llevas años cargando con un sufrimiento. Tal vez has buscado ayuda en todas partes. Tal vez te sientes débil, agotado, sin fuerzas. Pero Jesús está cerca. Y hoy puedes hacer lo mismo que esta mujer. No te quedes mirando a la multitud. No dudes de si Él puede sanarte. Extiende tu mano de fe y tócalo. Porque Él no ha cambiado. Y cuando tocas a Jesús con fe, su poder fluye a tu vida. Jesús te dice hoy: tu fe te ha sanado. No importa cuántos años has estado sufriendo. No importa si el mundo te ha dicho que ya no hay solución. Solo necesitas fe para tocar a Jesús. Y cuando lo toques, su poder se manifestará en tu vida. Declara esta verdad en tu vida. Si crees que tu fe en Jesús traerá sanidad y restauración a tu vida, escribe en los comentarios. Notas: toco a Jesús con fe y recibo mi milagro. Con este acto de fe, estarás declarando que su poder está obrando en ti en este mismo momento. Ahora sigamos con el próximo bloque. Pedro caminando sobre el agua. Como Jesús nos sostiene cuando sentimos que nos hundimos. El sufrimiento muchas veces se siente como estar en medio de una tormenta. Las olas de los problemas golpean una y otra vez. Intentamos mantenernos firmes, pero sentimos que nos hundimos. El miedo nos paraliza. La fe se debilita. Parece que vamos a ser arrastrados por la tempestad. Pero hay una historia en la Biblia que nos muestra que, cuando sentimos que nos hundimos, Jesús extiende su mano para sostenernos. Jesús en la tormenta. Mateo 14, 22-33 nos dice que Jesús había enviado a sus discípulos en una barca al otro lado del mar de Galilea. Pero, en la madrugada, una gran tormenta los golpeó. Las olas eran altas. El viento era fuerte. Ellos remaban sin éxito. Estaban lejos de la orilla y no podían regresar. Tal vez así te sientes hoy.
Como si estuvieras en medio de una tormenta sin control. Como si todo tu esfuerzo fuera en vano. Como si el viento fuera más fuerte que tu fe. Pero de repente, algo inesperado sucedió. Jesús camina sobre el agua en medio de la tormenta. Los discípulos vieron una silueta caminando sobre el agua. Era Jesús. Pero, en lugar de alegrarse, se asustaron. Pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar. Pero Jesús les habló y les dijo: «Tened ánimo, yo soy. No temáis». Mateo 14:27. ¿Qué palabras más poderosas? Jesús no calmó la tormenta de inmediato. Lo primero que hizo fue decirles: «No tengan miedo, estoy aquí». Porque, a veces, antes de calmar la tormenta, Jesús quiere calmar nuestro corazón. Pedro da un paso de fe. Pedro, siempre impulsivo, respondió con valentía: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús dijo: «Ven». Mateo 14:29. Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Sí, lo logró. Por un momento, hizo lo imposible. Mientras su mirada estaba en Jesús. Su fe estaba firme, venció las leyes de la naturaleza, pero algo pasó. Pedro se hunde. Mateo 14:30 dice: «Pero al ver el viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, gritó: Señor, sálvame». Pedro quitó su mirada de Jesús y comenzó a mirar la tormenta. El viento seguía soplando, las olas seguían golpeando, y en lugar de seguir caminando, tuvo miedo y empezó a hundirse. ¿No nos pasa lo mismo? Cuando tenemos la mirada en Jesús, avanzamos, pero cuando miramos el problema, nos hundimos en la preocupación, en la ansiedad, en el temor. Pero aquí viene la mejor parte: Jesús extiende su mano y lo rescata. Pedro gritó: «Señor, sálvame», y en el mismo instante, Jesús extendió su mano y lo sostuvo. ¡Qué amor tan grande! Jesús no dejó que Pedro se hundiera, no lo dejó ahogarse en su miedo. Lo tomó de la mano y lo levantó. Luego le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Juntos caminaron de regreso a la barca, y cuando subieron, el viento cesó. Jesús nunca te dejará hundir. Tal vez hoy te sientes como Pedro. Tal vez empezaste con fe, pero ahora te estás hundiendo. El miedo te invade, las circunstancias te abruman, tu fe se ha debilitado. Pero Jesús está allí, extendiendo su mano. Él no te dejará hundir. Si clamas a Él, te sostendrá, te levantará y caminará contigo hasta que la tormenta pase. Jesús te dice hoy: no temas, estoy contigo. No importa cuán fuerte sea la tormenta, no importa si sientes que estás perdiendo la batalla. Jesús sigue estando allí, listo para levantarte. Lo único que tienes que hacer es mirarlo a Él y extender tu mano, porque cuando te agarras de Jesús, la tormenta pierde su poder sobre ti. Declara esta verdad en tu vida. Si crees que Jesús te sostiene y no te dejará hundir, escribe en los comentarios: Jesús es mi mano extendida en la tormenta. Con este acto de fe, estarás declarando que su poder está obrando en tu vida en este mismo momento. Ahora sigamos con el próximo bloque. Jesús y el ciego de nacimiento: cómo el sufrimiento puede revelar la gloria de Dios en nuestra vida. Hay momentos en la vida donde el sufrimiento parece no tener sentido. Nos preguntamos: ¿por qué nací con esta dificultad? ¿Por qué tuve que pasar por este dolor? ¿Por qué Dios permitió que esto me sucediera? Así pensaban las personas cuando vieron a un hombre que había nacido ciego. Pero Jesús reveló un secreto poderoso: el sufrimiento no siempre es un castigo,
a veces, es una plataforma para que Dios se glorifique. El ciego de nacimiento y la pregunta de los discípulos. Juan 9, 1, 2 dice. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En la mentalidad de esa época, si alguien sufría una enfermedad o una discapacidad, se creía que era un castigo por el pecado. Incluso hoy, muchos piensan así. Si estás sufriendo, es porque hiciste algo malo. Dios te está castigando. Si fueras más santo, no estarías pasando por esto. Pero Jesús destruyó esa mentalidad con su respuesta. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. El sufrimiento como una oportunidad para un milagro. Jesús cambió completamente la forma de ver el sufrimiento. Dijo que esta ceguera no era un castigo, sino una oportunidad para que Dios se glorifique. ¡Qué revelación tan poderosa! Tal vez has pasado años preguntándote por qué sufriste ciertas cosas. Tal vez el enemigo te ha dicho que fue un castigo, que Dios te abandonó. Pero hoy Jesús te dice, ese sufrimiento no fue para tu destrucción, fue para que mi gloria se manifieste en tu vida. Dios puede usar lo que parecía un obstáculo para convertirlo en un testimonio. Dios puede transformar tu dolor en una historia de victoria. Lo que el enemigo quiso usar para hacerte caer, Dios lo usará para levantarte. Jesús sana al ciego con un método inesperado. Jesús no simplemente le dijo, sé sano. En vez de eso, hizo lodo con su saliva, lo untó en los ojos del ciego y le dijo que fuera a lavarse en el estanque de Siloé. ¿Por qué hizo esto? Porque muchas veces, la sanidad y la restauración requieren un proceso. El ciego tenía que obedecer y caminar hacia el agua antes de recibir su milagro. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios incluso cuando no entiendes el proceso? Cuando el ciego obedeció y se lavó, su visión fue restaurada. Por primera vez en su vida, pudo ver. Tu testimonio será una señal para otros. Cuando la gente vio que el ciego ahora podía ver, se sorprendieron. Algunos no podían creer que fuera la misma persona. Otros preguntaban, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él simplemente respondió, un hombre llamado Jesús. Juan 9:1. Tu sufrimiento, cuando sea transformado en testimonio, hará que otros pregunten qué pasó en tu vida. Y tu respuesta será: un hombre llamado Jesús me sanó, me restauró, me liberó. Cuando Jesús abre tus ojos, ves la vida de otra manera. Este hombre pasó de vivir en oscuridad a ver la luz. Y lo mismo sucede espiritualmente. Cuando Jesús toca tu vida, comienzas a ver con una nueva perspectiva. Ya no ves el sufrimiento como un castigo, sino como una plataforma para la gloria de Dios. Ya no ves los problemas como derrotas, sino como oportunidades para un milagro. Jesús te dice hoy: lo que sufriste será usado para mi gloria. Tal vez has pasado por años de sufrimiento sin entender por qué. Pero Dios está a punto de revelar el propósito detrás de todo. Lo que antes parecía un castigo, será un testimonio. Lo que antes parecía una derrota, será una victoria. Porque cuando Jesús viene, historia cambia. Declara esta verdad en tu vida. Si crees que Dios usará tu sufrimiento para manifestar su gloria, escribe en los comentarios: mi prueba se convertirá en testimonio por el poder de Jesús. Con este acto de fe, estarás declarando que su poder está obrando en tu vida en este mismo momento. Ahora sigamos con el próximo bloque. Jesús y el paralítico de Betesda, cómo Él nos da una nueva oportunidad cuando hemos perdido la esperanza.
Hay momentos en la vida donde el sufrimiento se prolonga tanto que llegamos a pensar que nunca cambiará. Oramos, esperamos, intentamos, pero nada pasa. Las oportunidades parecen haber desaparecido, la esperanza se apaga y aceptamos la idea de que siempre seremos los mismos, que siempre estaremos en la misma condición. Así vivía un hombre que llevaba 38 años paralítico, esperando un milagro que nunca llegaba. Pero un día, Jesús se acercó a él y, en un instante, su historia cambió. Un hombre atrapado en la espera. Juan 5, 1-9 nos cuenta que, en Jerusalén, había un estanque llamado Betesda, donde muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos esperaban la oportunidad de ser sanados. Se creía que, de vez en cuando, un ángel descendía y movía el agua, y el primero que entraba en el estanque después de esto quedaba sano. Entre todos los que estaban allí, había un hombre que llevaba 38 años enfermo. Imagínate su sufrimiento. 38 años en la misma condición. 38 años viendo a otros recibir su milagro, mientras él seguía igual. 38 años esperando y perdiendo toda esperanza. Tal vez así te sientes hoy. Has esperado un cambio, pero nada pasa. Has visto a otros recibir su bendición, pero tú sigues en la misma situación. Has perdido la esperanza de que algo pueda cambiar en tu vida. Pero Jesús apareció en Betesda y lo vio. Jesús hace una pregunta inesperada. Juan 5:6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? A simple vista, parece una pregunta obvia. ¿Quién no querría ser sano? Pero Jesús no pregunta por preguntar. Él quería que este hombre reflexionara sobre su propia condición. A veces, nos acostumbramos tanto al sufrimiento que dejamos de creer que podemos salir de él. Nos resignamos, nos conformamos y aceptamos que así es nuestra vida, que nada cambiará. Pero Jesús te pregunta hoy, ¿de verdad quieres ser libre de esto? ¿De verdad quieres ser restaurado? ¿De verdad crees que todavía hay esperanza para ti? La excusa del paralítico y la respuesta de Jesús. El paralítico no respondió con un sí. En lugar de eso, se quejó. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Juan 5:7. ¿Te das cuenta? En lugar de enfocarse en Jesús, se enfocó en sus limitaciones. Pensó que su única oportunidad de ser sanado dependía del agua del estanque. Pero Jesús no necesita métodos. Jesús no necesita que el agua se mueva. Él es el agua viva. Él es la fuente del milagro. Entonces, sin más explicaciones, Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Juan 5:8. Y al instante, el hombre fue sanado. Después de 38 años de sufrimiento, en un solo segundo, todo cambió. Jesús no necesita tiempo para hacer un milagro. Este hombre llevaba casi 4 décadas atrapado en su condición, pero cuando Jesús interviene, no importa cuánto tiempo ha pasado. Tal vez has sufrido por años. Tal vez crees que es demasiado tarde para ti. Pero Jesús te dice hoy: levántate. Deja de esperar que alguien más te ayude. Deja de depender de métodos. Yo soy suficiente para sanarte, restaurarte y levantarte. Jesús no solo sana, sino que da un propósito. Jesús no solo sanó al paralítico, sino que le dijo: toma tu camilla y anda. ¿Por qué le pidió que tomara su camilla? Porque esa camilla era un testimonio. Era la prueba de que lo que antes lo mantenía atado, ahora no tenía poder sobre él. Así también, Dios usará tu historia como testimonio. Lo que antes te mantenía caído,
Ahora será la evidencia de que Jesús te levantó. Tu prueba se convertirá en testimonio. Jesús te dice hoy, levántate y anda. Tal vez has esperado por años un milagro. Tal vez te sientes paralizado en la vida, sin fuerzas para avanzar. Tal vez has perdido la esperanza de que algo cambie. Pero Jesús está delante de ti hoy, mirándote a los ojos y diciéndote: ¿quieres ser sano? Si tu respuesta es, sí, Señor, entonces Él te dice: levántate. Tu tiempo de estar postrado ha terminado. Porque cuando Jesús habla, el pasado queda atrás, las cadenas se rompen y la vida comienza de nuevo. Declara esta verdad en tu vida. Si crees que Jesús te da una nueva oportunidad y te levanta, escribe en los comentarios: Jesús me dice, levántate y anda. Con este acto de fe, estarás declarando que su poder está obrando en tu vida en este mismo momento. Próximo bloque: Jesús y Jairo, como la fe en Cristo trae vida donde solo hay muerte y desesperanza. Jesús, hija, como la fe en Cristo trae vida donde solo hay muerte y desesperanza. Hay momentos en la vida donde todo parece haber terminado. Oramos, clamamos, pedimos un milagro, pero nada cambia. Las circunstancias nos dicen, es demasiado tarde. Las voces a nuestro alrededor dicen, ya no hay nada que hacer. El enemigo susurra, Dios no te escuchó. Así se sintió Jairo, un padre desesperado porque su hija estaba muriendo. Pero él tomó una decisión que cambiaría su historia, fue en busca de Jesús. Y lo que sucedió después nos revela que la fe en Cristo tiene el poder de traer vida donde solo hay muerte. Un padre desesperado por su hija. En Marcos 5, 22-23, Jairo, un principal de la sinagoga, se postró a los pies de Jesús y le rogó: mi hija está agonizando. Ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo tenía fe en Jesús. Creía que, si Jesús tocaba a su hija, ella sería sanada. Jesús vio su fe y decidió ir con él. Pero algo pasó en el camino, un retraso inesperado y una noticia devastadora. Mientras Jesús iba a la casa de Jairo, fue interrumpido por la mujer con flujo de sangre. Se detuvo a sanarla, a hablar con ella, a llamarla hija. Y en ese tiempo, los siervos de Jairo llegaron con una noticia desgarradora: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Marcos 5:35. ¿Puedes imaginar el dolor de Jairo? Él había tenido fe, había creído que Jesús podía sanarla. Pero Jesús se tardó, y ahora su hija estaba muerta. Tal vez así te has sentido. Tal vez has clamado por un milagro, pero parece que Dios no llega a tiempo. Tal vez has visto a otros recibir su respuesta mientras tú sigues esperando. Tal vez el enemigo te ha dicho, es demasiado tarde, tu milagro no llegará. Pero aquí viene la palabra más poderosa de esta historia. Jesús le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Cuando Jesús escuchó la noticia, no se desesperó. No dijo, lo siento, llegamos tarde. No dijo, no puedo hacer nada ahora. En cambio, miró a Jairo y le dijo, no temas, cree solamente. Marcos 5:36. La fe sigue caminando, aun cuando todo parece muerto. Jairo pudo haberse rendido en ese momento. Pudo haber aceptado la noticia y haber dicho, ya no hay nada que hacer. Pero siguió caminando con Jesús. Así es la fe. La fe no se detiene cuando las circunstancias dicen, no hay esperanza. La fe sigue caminando con Jesús, aun cuando todo parece perdido. Jesús llega a la casa de Jairo y desafía la realidad. Cuando llegaron a la casa, había llanto, tristeza, dolor.
Los familiares ya estaban lamentándose porque la niña había muerto. Pero Jesús dijo algo que dejó a todos impactados. La niña no está muerta, sino dormida. Marcos 5:39. ¿Qué hicieron los demás? Se burlaron de él. Porque cuando tienes fe, siempre habrá quienes se burlen. Habrá quienes te digan, eso es imposible. Habrá quienes se rían de tu confianza en Dios. Pero Jesús no se dejó afectar. Él echó fuera a todos los que no creían. Porque, a veces, antes de ver el milagro, tienes que alejarte de las voces de incredulidad. Jesús toma a la niña de la mano y la levanta. Jesús entró a la habitación con Jairo, la madre y algunos discípulos. Tomó a la niña de la mano y dijo: Talita cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5:41. Y al instante, la niña se levantó y comenzó a caminar. El llanto de dolor se convirtió en gritos de alegría. La casa que estaba llena de luto se llenó de gozo. Porque cuando Jesús habla, la muerte retrocede. Jesús tiene la última palabra en tu situación. Tal vez hay cosas en tu vida que parecen muertas. Tal vez has perdido la esperanza. Pero Jesús aún no ha terminado contigo. Si crees que todo está perdido, Jesús te dice hoy: no temas, cree solamente. Si otros te han dicho, es imposible, Jesús te dice, solo está dormido. Yo lo levantaré. Si sientes que tu fe se ha debilitado, Jesús te dice, levántate. Aún hay vida, aún hay propósito, aún hay esperanza. Porque cuando Jesús entra en la casa, todo cambia. Declara esta verdad en tu vida. Si crees que Jesús traerá vida donde solo hay muerte y desesperanza, escribe en los comentarios: no temeré, creeré solamente. Con este acto de fe, estarás declarando que su poder está obrando en tu vida en este mismo momento. Jesús no solo fue crucificado, sino que cargó con el pecado de toda la humanidad. Fue traicionado, abandonado, humillado. Fue golpeado, azotado, escupido. Fue clavado en la cruz entre criminales. Pero su mayor dolor no fue físico, fue la sensación de estar separado del Padre. Aunque el dolor era extremo, siguió confiando en Dios. Así es la fe real. No es confiar solo cuando todo está bien, es seguir confiando cuando todo parece perdido. Es seguir orando cuando no vemos respuesta. Es seguir creyendo cuando el sufrimiento parece insoportable. La última oración de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46 nos dice que las últimas palabras de Jesús antes de morir fueron una oración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Qué fe tan impresionante! Después de horas de agonía, después de sentir el abandono, después de soportar el dolor más terrible, Jesús decidió entregar todo en manos del Padre. Eso es verdadera confianza. Y así es como debemos enfrentar el sufrimiento, no con desesperación, no con amargura, no con miedo, sino diciendo: Señor, aunque no entienda, confío en ti. Aunque duela, me entrego en tus manos. Aunque no vea salida, sé que tú tienes el control. La oración en medio del sufrimiento cambia todo. Jesús oró en su peor momento, y su oración nos enseña algo poderoso. Tecla 1: aun cuando no entendemos, Dios sigue siendo nuestro Padre. Jesús dijo: Dios mío y Padre. Incluso en su sufrimiento, siguió reconociendo a Dios como su Padre. Tecla 2: el sufrimiento no es el final. La cruz parecía la mayor derrota, pero en realidad era el camino a la mayor victoria. Tecla 3: lo mejor que podemos hacer en la prueba es entregarnos en manos de Dios. Cuando confiamos en Él, el sufrimiento pierde su poder sobre nosotros.
Jesús te dice hoy, entrégate en las manos del Padre. Tal vez estás en tu propia cruz. Tal vez sientes que Dios guarda silencio. Tal vez te preguntas, Señor, ¿dónde estás en medio de mi dolor? Pero Jesús te da el ejemplo, sigue orando, sigue confiando, sigue entregándote a Dios. Porque después de la cruz, viene la resurrección. Después del dolor, viene la gloria. Después de la prueba, viene la victoria. Declara esta verdad en tu vida. Si crees que Dios tiene el control, aún en medio del sufrimiento, escribe en los comentarios. Señor, en tus manos encomiendo mi vida. Con este acto de fe, estarás declarando que su poder está obrando en tu vida en este mismo momento. Próximo bloque, Jesús y el ladrón en la cruz. Como su amor nos salva, aún en nuestros momentos más oscuros. Hay momentos en la vida donde sentimos que hemos fallado demasiado. Nos miramos a nosotros mismos y vemos errores, fracasos, pecado. El enemigo nos susurra, es demasiado tarde para ti. Las personas nos dicen, no tienes arreglo. Nuestro propio corazón nos acusa, no eres digno del amor de Dios. Pero hay una historia en la Biblia que destruye esas mentiras. Es la historia de un hombre condenado a morir, que encontró la salvación en el último momento de su vida. Un ladrón crucificado junto a Jesús, rescatado por su amor. Dos ladrones, dos actitudes. Lucas 23, 39-43 nos cuenta que Jesús no fue crucificado solo. A su lado había dos criminales, dos ladrones. Ambos estaban sufriendo el mismo castigo. Ambos estaban al borde de la muerte. Pero sus reacciones ante Jesús fueron completamente diferentes. El ladrón que rechazó a Jesús. Uno de los ladrones, lleno de amargura, comenzó a insultar a Jesús. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23:39. Él no veía a Jesús como Salvador, solo quería que lo librara del sufrimiento. Su corazón estaba endurecido. No quería arrepentimiento, solo quería escapar de las consecuencias de su vida. El ladrón que reconoció a Jesús. Pero el otro ladrón respondió de una manera diferente. Ni siquiera temes a Dios, estando en la misma condenación. Y luego dijo una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. Nosotros, a la verdad, padecemos con justicia, porque recibimos lo que merecimos por nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Lucas 23:41. Este ladrón reconoció su pecado. No trató de justificarse. No buscó excusas. Aceptó que era culpable y, luego, con humildad, miró a Jesús y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. ¡Qué fe tan impresionante! Este hombre estaba crucificado, a punto de morir. Pero, aún así, creyó en Jesús. Creyó que Jesús era un rey, aun cuando lo veía clavado en una cruz. Creyó que Jesús tenía un reino, aun cuando parecía derrotado. Creyó que Jesús tenía el poder de salvarlo, aun cuando ya no le quedaba nada. Eso es fe. La respuesta de Jesús, gracia en su máxima expresión. Jesús no lo rechazó. Jesús no le recordó todos sus pecados. Jesús no le dijo, es demasiado tarde para ti. Jesús le dio la mayor promesa que alguien puede recibir. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. ¡Qué amor tan asombroso! Este ladrón no tuvo tiempo de hacer buenas obras. No pudo ir a la iglesia. No pudo bautizarse. No pudo cambiar su vida. Pero, en un solo instante, su fe lo salvó.
Porque la salvación no es por obras, sino por la gracia de Jesús. Jesús te dice hoy puedes estar conmigo. Tal vez te sientes indigno. Tal vez piensas que has fallado demasiado. Pero la cruz nos muestra que nunca es demasiado tarde para recibir el amor de Jesús. Si Él perdonó a un ladrón en su último momento de vida, también puede perdonarte a ti. Si Él le prometió el paraíso a un criminal arrepentido, también te da la misma promesa hoy. No importa lo que hayas hecho. Si vienes a Jesús con un corazón sincero, Él nunca te rechazará. Porque, en la cruz, Él derramó su sangre por ti. Jesús te dice hoy, acuérdate de mí. No esperes hasta el último momento. Hoy es el día de rendirte a Jesús. Hoy es el día de confiar en su gracia. Hoy es el día de recibir su salvación. Porque cuando le entregas tu vida a Jesús, Él te asegura la eternidad a su lado. Declara esta verdad en tu vida. Si crees que Jesús te ha perdonado y te ha dado vida eterna, escribe en los comentarios. Jesús, acuérdate de mí. Con este acto de fe, estarás declarando que su amor y su gracia han transformado tu vida. Próximo bloque, la resurrección de Jesús. Como su victoria sobre la muerte nos llena de esperanza en medio del dolor. El sufrimiento nos hace sentir que todo ha terminado. Las pérdidas, las derrotas, las heridas del pasado, nos hacen pensar que no hay más futuro. Pero hay un evento en la historia que destruyó el poder de la desesperanza. Un evento que demostró que el sufrimiento no es el final. Ese evento es la resurrección de Jesús. El dolor del sábado, la esperanza del domingo. Cuando Jesús murió en la cruz, sus discípulos sintieron que todo estaba perdido. Habían dejado todo para seguirlo, y ahora estaba muerto. Creían que era el Mesías, pero lo vieron ser crucificado. Tenían sueños de un futuro glorioso, pero su maestro había sido sepultado. Ese sábado fue el día más oscuro de sus vidas. Tal vez tú también has vivido un sábado en tu vida. Un momento donde parece que todo terminó. Donde no hay respuestas. Donde sientes que Dios está en silencio. Pero aquí está la verdad más poderosa del Evangelio. Destellos: el sábado no es el final. Destellos. Porque después del sábado viene el domingo. Después de la noche más oscura, siempre viene el amanecer. Después del sufrimiento, siempre viene la gloria. La tumba vacía, la mayor victoria de la historia. Mateo 28, 1-6 nos dice que, cuando las mujeres fueron a la tumba al amanecer del domingo, encontraron algo inesperado. Un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y cuando las mujeres vieron el sepulcro vacío, el ángel les dijo: No temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Mateo 28, 5-6. Destellos: gloria a Dios. Destellos. Fuego: la muerte no pudo retenerlo. Fuego: la cruz no fue el final. Fuego: Jesús venció la tumba y, con su victoria, nos dio esperanza. ¿Qué significa la resurrección para nosotros hoy? La resurrección no es solo un evento histórico. Es una declaración de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Tecla 1. La resurrección significa que el sufrimiento no es el final. Jesús sufrió, pero su historia no terminó en la cruz. Tú puedes estar sufriendo ahora, pero tu historia tampoco termina aquí. Tecla 2. La resurrección significa que Dios tiene poder sobre la muerte. No importa qué sueños hayan muerto en tu vida. No importa qué situaciones parezcan irreversibles. Jesús tiene poder para resucitar lo que parecía perdido. Tecla 3. La resurrección significa que el enemigo está derrotado.
Satanás pensó que había ganado cuando Jesús murió, pero el tercer día todo cambió. Hoy, cualquier ataque del enemigo contra tu vida ya ha sido vencido por Cristo. Tecla 4. La resurrección significa que hay vida eterna. Si Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. La muerte ya no es el final para los que creen en Cristo. Jesús te dice hoy, no temas, he vencido por ti. Tal vez te sientes atrapado en un viernes de dolor. Tal vez estás en un sábado de desesperanza. Pero Jesús te asegura que el domingo de resurrección está en camino. Fuego, lo que hoy parece un final, mañana será un nuevo comienzo. Fuego. Porque cuando Jesús resucitó, la historia de la humanidad cambió para siempre. Y cuando Él obra en tu vida, tu historia también cambia para siempre. Jesús sigue resucitando vidas hoy. Él puede resucitar tu fe. Él puede resucitar tu propósito. Él puede resucitar tu gozo. Porque Jesús no solo resucitó hace 2000 años, Él sigue trayendo vida a todo lo que parecía muerto. Declara esta verdad en tu vida. Si crees que Jesús ha vencido la muerte y ha traído nueva vida para ti, escribe en los comentarios, Jesús ha resucitado y mi esperanza vive con Él. Con este acto de fe, estarás declarando que su poder está obrando en tu vida en este mismo momento. Jesús y Pedro, después de su negación. Como el Señor restaura nuestro corazón después de nuestras caídas. El sufrimiento no siempre viene de lo que otros nos hacen. A veces viene de lo que nosotros mismos hacemos, del pecado, de los errores, de las decisiones equivocadas. Y cuando fallamos, el enemigo nos llena de culpa y nos susurra, Dios ya no te quiere. Nos acusa, no mereces el perdón. Nos hace sentir, es demasiado tarde para ti. Así se sintió Pedro después de negar a Jesús. Pero hay algo asombroso en su historia, Jesús no lo rechazó, lo restauró. Pedro, el discípulo que prometió demasiado. Antes de la crucifixión, Pedro estaba lleno de confianza en sí mismo. En la última cena, Jesús les advirtió a sus discípulos que todos lo abandonarían, pero Pedro dijo algo que pronto lamentaría. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mateo 26:33. Jesús lo miró y le dijo: Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mateo 26:34. Pero Pedro insistió: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Mateo 26:35. Pedro tenía buenas intenciones, pero no conocía su propia debilidad. Tal vez te ha pasado, has hecho promesas a Dios, has dicho que nunca volverás a caer, has sentido que tu fe es fuerte. Pero luego la prueba llega y te das cuenta de que no eras tan fuerte como pensabas. La caída de Pedro, 3 negaciones y un corazón roto. Esa misma noche, Jesús fue arrestado y llevado ante el sumo sacerdote. Pedro lo siguió de lejos y, mientras Jesús era interrogado, Pedro estaba afuera en el patio. Entonces, alguien lo reconoció. Tú estabas con Jesús de Galilea. Pero Pedro, con miedo, respondió, no sé de qué hablas. Un poco después, otra persona lo señaló. Tú también eres uno de ellos. Pedro negó de nuevo. Finalmente, alguien más dijo: seguro que eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces Pedro juró y maldijo, diciendo: no conozco a ese hombre. Mateo 26:74. Y en ese instante, el gallo cantó. Pedro recordó las palabras de Jesús y salió afuera llorando amargamente. Pedro se sintió un fracaso. Pero Jesús no había terminado con Pedro. Jesús busca a Pedro después de resucitar.
Después de la resurrección, Jesús no dejó a Pedro en su fracaso. En Juan 21, Pedro y algunos discípulos volvieron a pescar. Habían pasado días desde la resurrección, pero Pedro seguía sintiéndose indigno. Jesús fue a buscarlo. Desde la orilla, les llamó y les ayudó a hacer una pesca milagrosa. Jesús y la mujer samaritana, como solo Él puede saciar la sed más profunda de nuestro corazón. Hay un vacío dentro del corazón humano que nada en este mundo puede llenar. Podemos buscar saciarlo con relaciones, éxito, placeres o dinero, pero siempre terminamos con sed. Porque hay un tipo de sed que solo Jesús puede calmar. Esa es la lección que aprendió una mujer samaritana que encontró a Jesús junto a un pozo. Una mujer con una sed que nada podía saciar. Juan 4, 1, 42. Jesús llegó a un pueblo de Samaria y se detuvo junto a un pozo. Era mediodía, y una mujer samaritana vino a sacar agua. ¿Por qué es esto importante? Porque las mujeres solían ir a buscar agua temprano en la mañana, no al mediodía, cuando hacía más calor. Pero esta mujer estaba sola, evitando a los demás. ¿Por qué? Porque su vida estaba llena de vergüenza. Había tenido 5 esposos, y el hombre con el que vivía no era su marido. Había buscado amor en el lugar equivocado, había intentado llenar su vacío con relaciones, pero su alma seguía sedienta. Tal vez te ha pasado. Tal vez has tratado de llenar tu vida con cosas que nunca te satisfacen. Has intentado buscar felicidad en personas, en dinero, en entretenimiento, en placeres, pero tu alma sigue vacía. Porque nada en este mundo puede saciar la sed que solo Jesús puede calmar. Jesús rompe barreras para encontrarse con ella. Cuando Jesús le pidió agua, ella se sorprendió. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Juan 4:9. ¿Por qué se sorprendió tanto? Porque en esa época, los judíos y los samaritanos no se hablaban. Los rabinos no hablaban con mujeres en público. Nadie quería acercarse a una mujer con su reputación. Pero Jesús rompió todas esas barreras para encontrarse con ella. Así es su amor. Él va a lugares donde nadie más quiere ir. Se acerca a personas que otros rechazan. Busca a los que sienten que no merecen ser buscados. Porque para Jesús, nadie está demasiado lejos. Y entonces, Jesús le hizo una promesa poderosa. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Juan 4:10. El agua que realmente sacia. La mujer todavía no entendía. Pensaba que Jesús hablaba de agua literal. Pero Jesús le explicó. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Juan 4, 13-14. Jesús estaba hablando de algo mucho más profundo. El agua del pozo representa todo lo que el mundo nos ofrece. Puedes beber éxito, pero seguirás vacío. Puedes beber relaciones, pero seguirás insatisfecho. Puedes beber placeres, pero nunca serán suficientes. Solo el agua de Jesús puede saciar nuestra alma. Jesús revela su verdad y transforma su vida. Entonces, Jesús tocó el área más profunda de su corazón. Le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Ella intentó evadir el tema. No tengo marido. Pero Jesús conocía su historia. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Jesús no mencionó esto para condenarla, sino para mostrarle que él la conocía completamente, y aún así la amaba. Jesús no solo le ofreció agua viva, sino una nueva vida.
Y antes de cerrar este video, tómate un momento en silencio y habla con Jesús. Dile: Señor, te entrego todo. Restaura lo que está muerto en mi vida. No pauses el video. Quédate en la presencia de Dios unos minutos, porque su poder está obrando en este instante. Que el Señor te bendiga. Persona con palmas de mano unidas.